Hay una pregunta que me repiten varias veces. ¿Es fácil perderse en el Camino de Santiago? Vamos a verlo. Pues no, amigas y amigos peregrinos, no es nada fácil perderse en el Camino de Santiago. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a este canal, el canal Manel Peregrino, un canal donde hablamos largo y tendido sobre el Camino de Santiago. Me presento, a los que no me conocéis, soy Manel Moreno. Pues no es fácil, para nada es fácil perderse en el Camino de Santiago. Realmente es una cosa muy sencilla de hacer y de realizar. A veces el desconocimiento, y a mí también me ha pasado, hace que nos hagamos pequeñas historias mentales, pero vamos a hablar de ello. El Camino de Santiago es un camino que está reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Es una de las fuertes atracciones turísticas y de peregrinación para España, o la península ibérica, como queráis llamar. Por lo tanto, está muy bien señalizado. Existen guías, mapas, aplicaciones, geolocalización y el gran arte de preguntar. Básicamente, el Camino de Santiago solo tienes que seguir la flecha o la vieira dependiendo en la zona que estés. Por ejemplo, en Asturias, la vieira apunta dirección Santiago, apenas encontrarás flechas. En Galicia, la vieira siempre está puesta en el mismo sentido y lo que nos guían son las flechas. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de ello. Hay que tener en cuenta que el camino está muy bien señalizado. Por tanto, primero de todo, amigas y amigos peregrinos, fuera miedos. Se acabó, dejadlos de lado, no os vais a perder. ¿Puede pasar que tenéis un rodeo un poquito más largo? Sí, pero solo eso. Por lo tanto, si os equivocáis de calle o si equivocáis de cruce, no vais a acabar en la Patagonia, simplemente vais a dar un pequeño rodeo. O incluso alguna persona del lugar os va a indicar, os habéis equivocado. Y ya está, es lo más grave que os puede pasar. A mí me ha pasado también. Hay que seguir la vieira. Aquí os dejo una imagen. Esta, en Asturias sobre todo, acostumbra a apuntar dirección Santiago. Y es el símbolo que tenemos que ir siguiendo los peregrinos que nos van indicando el camino. En Galicia, aquí tenéis la vieira, hay que seguir la flecha. Y aquí tenéis la flecha, que es lo que nos va a indicar y nos va a apuntar el camino dirección Santiago de Compostela. Si por la contra queréis ser muy previsores o incluso a esos miedos os está costando un poquito dejarlos de lado, podéis adquirir mapas. Hay guías sobre el Camino de Santiago con mapas muy portables que os van a ir indicando hacia aquí, hacia allí. En este pueblo vas a encontrar un bar, en aquel otro hay un albergue de peregrinos, en esta aldea vas a encontrar tal monumento. Sin ningún tipo de problema podéis usar guías o mapas en formato papel que os van a ayudar, aunque no sea necesario, os van a ayudar a guiaros. También existen páginas web. Yo siempre recomiendo la misma. Para mí, una de las mejores, por no decir la mejor, es la de Gronce. Aquí os dejo el link. Donde hay un mapa detallado por donde te pasa el camino. Mapa y indicaciones. Además, hay una guía, hay una lista de albergues y sitios donde vas a encontrar bares. Tal pueblo tienes bar, tal pueblo tienes tienda, esta es la última tienda, etc. También puedes usar una aplicación. Hay un montón. Camino Ninja, Pilgrim. A mí la que más me gusta, no quiere decir que sea la mejor, aunque para mí es la mejor, es la aplicación Buen Camino, que incluso te geolocaliza y te va diciendo pues si vas bien o vas mal. No te chiva si te has equivocado, simplemente pues como un pequeño GPS. Aunque recomiendo que habléis con las gentes del lugar. Si os habéis perdido una flecha, os habéis saltado una señal y no sabéis dónde, preguntad a la gente del lugar. Son los que realmente saben por dónde pasa el Camino de Santiago. A veces, sin entenderlo mucho, o quizás sí, nos hacen dar un pequeño rodeo y no sabemos el por qué.
¿Por qué? Muchas veces es porque por allí hay una iglesia, por allí hay una tienda, hay una panadería, hay un bar, hay un restaurante, y de una forma más o menos deliberada se ha desviado el camino para pasar por enfrente de ese municipio, de esa tienda o de ese negocio, o como lo queráis llamar. A veces hay caminos que te desvías un poco porque hay una ermita cerca. Los antiguos se paraban en todas las ermitas y todas las iglesias y catedrales para orar. Y a veces, pues en los caminos de hoy en día, pues te dicen a 200 metros hay una pequeña zona de oración. Si lo quieres hacer, adelante. El camino es muy sencillo de hacer. Solo tienes que seguir la flecha. Prácticamente como el mago de Oz, ¿verdad? Seguir el camino de baldosas amarillas. Pues en este caso hay que seguir o la señal o la flecha de color amarillo. Es muy difícil perderse. ¿Dónde hay que tener un poquito más de atención? En las grandes ciudades, en las grandes urbes. En los pueblos más o menos grandes, el camino suele ser su calle principal. Calle mayor, avenida principal, avenida, lo que sea. Pero en las grandes ciudades o las grandes urbes, como por ejemplo Oviedo, Lugo, Santiago, suele ser un poquito más enrevesado. Voy a daros algunos pequeños tips. En estas grandes urbes, las señales suelen estar en el suelo. Por ejemplo, aquí te dejo una imagen. Son o suelen ser señales o medallones de bronce que los tenemos que ir siguiendo. Están bastante cerca el uno del otro, por tanto, no va a ser un problema. También, otro truco es siempre buscar, en caso de duda, la iglesia principal o parroquia principal o incluso catedral de la zona. ¿Por qué? Porque el camino empieza o pasa por delante o por al lado de la catedral, iglesia, ermita o centro de culto religioso. Y eso diréis, ¿por qué? Muy sencillo. El origen del Camino de Santiago es religioso, de origen cristiano, romano, apostólico romano. Así que se paraban los antiguos siempre a orar allí donde se pudiera. Por eso, un camino primitivo podían tardar un mes y medio, porque no tenían los medios técnicos de hoy en día, el calzado fantástico, la mochila que no pesa y prácticamente unas plantillas que te llevan solo. Tampoco estaba el camino tan delimitado como hoy en día, que simplemente tienes que seguir una flecha. Se perdían, preguntaban, no habían tantos servicios como hoy en día. Y algo que no se suele decir es que en todos los sitios que era de culto religioso se paraban a orar. Y eventualmente encontraréis hospitales, que eran casas de acogida de peregrinos para hospedarlos y curarle aquellas heridas o aquellas enfermedades o aquel malestar que les había pasado durante el camino y, ¿por qué no?, el agotamiento. Así que en una gran ciudad, buscad, por ejemplo, en Lugo, por la puerta pasa el camino. En Oviedo, en la puerta de la Catedral de Oviedo, la puerta de la Catedral del Salvador, empieza el camino primitivo. A Fonsagrada, la misma iglesia, por su lado y por su puerta pasa el camino. Así que buscad esos pequeños tips y no os vais a perder. No perdéis la oportunidad de hablar con las personas de los lugares, de tiendas, de bares, de cualquier persona que viva por allí, donde hay una fuente más cercana, donde hay un bar, por donde pasa el camino. Son gente que les gusta que les pregunten. No vayamos a pasar como auténticos guiris cuando estamos haciendo el Camino de Santiago. Por lo tanto, amigas y amigos peregrinos, fuera miedos. En el camino no te vas a perder. Y además hay otro truco como bonus. Es muy sencillo, ¿verdad? Si tú ves un montón de gente con una mochila, con unos palos y con una pinta de peregrinos que no se les cabe en el pecho, seguidlos. Son peregrinos y todos vamos al mismo sentido. Hay que tener una pequeña premisa. Si haces el camino a la inversa, por ejemplo, desde Fisterra o Finisterre
hasta Santiago, o desde Santiago hasta donde quieras, ahí hay que tener en cuenta que todas las señales te las vas a encontrar de espaldas. Y todas las flechas te van a apuntar en sentido contrario, porque todos los caminos apuntan hacia Santiago, excepto el epílogo o el camino a Fisterra o la prolongación a Fisterra, que te apuntan dirección Finisterre o Muxía. Así que, si haces el camino a la inversa, que cada vez más se está poniendo de moda hacerlo al revés, o al inverrés, como diría más de una persona, simplemente hay que tener en cuenta que las señales te las vas a encontrar de espaldas. Así que ten en cuenta. Si tienes incluso dudas y vas a pasar por algunos sitios donde puedes encontrar cierta dificultad, es muy sencillo. Cada vez que pases por un cruce realmente donde no veas si es claro, si has de seguir recto o has de girar, en la mayoría de aplicaciones o en la mayoría de guías está bien anunciado. Aquí, ojo, hay que girar. Por ejemplo, recuerdo en Cornellana, en el centro del pueblo hay que girar a la izquierda, porque más allá hay una colegiata. Así que está muy bien indicado. Pero si crees que te has pasado, en el mismo cruce, paras, consultas la aplicación, consultas la guía, consultas el mapa, preguntas. Hemos dejado de preguntar y hemos dejado de tener relación con la gente del pueblo, de la ciudad, del camino. Parece que solo vamos a consumir a sus bares y a dormir a sus albergues. Preguntadles, no pasa nada, no muerden, son gente que les gusta hablar. Así que, si tenéis dudas, paráis, consultáis y seguís. Hacer el camino es una auténtica bendición, es una auténtica maravilla. Que algún día hablaré de algunas cositas más sobre el Camino de Santiago, como por ejemplo, qué podemos encontrar en el camino, qué podemos adquirir en el camino, o por ejemplo, qué podemos esperar del Camino de Santiago. Ya hace días que voy haciendo vídeos y esta misma semana hemos llegado a los 1700 suscriptores. Así que voy a plantearos una cosita. Si os ha gustado este vídeo, le dais like. Si os ha gustado este canal, me encantaría que os suscribierais. ¿Por qué? Porque para los 2000 habrá sorpresa. Cuando lleguemos a los 2000 suscriptores, os prometo una sorpresa. Como siempre, amigas y amigos peregrinos, un auténtico placer. ¿Dudas? Abajo en los comentarios. Lo preguntáis lo que queráis. Dudas, preguntas, cualquier cosita. Si no, tenéis mi correo electrónico, ya lo sabéis, sienteelcamino@gmail.com. Y sin ningún tipo de problema podéis hacer una pregunta un poquito más elaborada o algo más personal y siempre, siempre, siempre respondo. Amigas y amigos peregrinos, buen camino. Gracias.